Bien, buenos días, señoras y señores. Gracias por su asistencia al acto de presentación de una obra excelente que se titula Destrozados, que la tienen aquí a la vista, y de la que son autores, cada uno en su papel, para construir lo que es un fruto común, Isabel Ferrando y Jorge Castro, que también me acompañan y que ahora tomarán la palabra. Yo soy Juan Antonio Mejías y soy presidente del Real Casino de Murcia y jurista de formación y de profesión. Y no entiendo muy bien por qué Isabel dijo: oye, ¿me puedes presentar el libro? Porque yo de esto sé lo justo. Soy lector como ella, lector ávido, y no mucho más. Así es que me disculparán si patino en alguna precisión técnica, que he procurado informarme de ella, pero que igual, pues, en fin, no es justamente la que debería decir. Pero bueno, lo voy a intentar para presentar esta obra, que me parece una obra muy singular. Antes de ello, lo que sí quiero es agradecer a Cartem, a la editorial, primero la edición del libro, magnífica edición, y luego pues que haya consentido en contar conmigo en este acto de presentación. Los autores son Isabel Ferrando. Isabel Ferrando es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra. Se dedica al mundo de la comunicación, ejerce de periodista, ahora mucho en comunicación corporativa, y también ha sido librera, que es un elemento importantísimo de su vida y que la acerca tanto al libro, ¿no? Un librero solo puede ser librero si ama el libro, no solo la literatura, la letra, la escritura, sino el libro en sí mismo, como objeto de transmisión de conocimiento y de sentimientos. Isabel empezó, como hemos empezado todos los que somos aficionados a leer, pues con el tebeo, con el que hoy llaman cómic, y entonces recibía el nombre de tebeo aplicando al género el nombre de una publicación. Y de ahí al Capitán Trueno, a las colecciones de su familia, bueno, pues la llevó al mundo del libro, iba a decir más serio, pero ahora verán que no se puede hablar de libro serio y de cómic. Y este es el resultado, que no solamente consume, sino que a través de su trabajo nos va a permitir consumir a los demás un libro excelente. Jorge Castro, bueno, se me olvida decir que Isabel es natural de Denia, donde vive desde que nació, ¿verdad? Jorge Castro no es de Denia hasta hace unos años, que se instaló en Denia y ya ha hecho sus raíces. Él nació en Bruselas y se formó como dibujante en Bruselas. Estudió en el Instituto Saint-Luc, que es casualmente, y lo verán también en el libro, ese origen, el instituto que también formó a Hergé, al gran dibujante, al autor de Tintín. También estudió diseño gráfico en la Escuela Superior de Arte Les 75, no lo sé decir en francés porque eso mismo, Les Penser o algo así. Bueno, y ha hecho muchas exposiciones, muchos trabajos, exposiciones colectivas por toda Europa. Vive en Denia y tiene además otra cualidad que la considero tremendamente importante, y es que es maestro cervecero. Yo creo que eso también se lo trajo de Bruselas, la gran capital de la cerveza, de la cerveza yo llamaría artística, de la cerveza que se crea, la cerveza de autor, ¿no? Y tiene, además, está como maestro cervecero en posiblemente el más importante brew pub de Denia, donde se pueden degustar los caldos que él mismo elabora.
Bueno, ¿y por qué hablo de la cerveza? Pues porque la cerveza es muy importante en este libro. Resulta que la idea de hacer el libro surge tomando una cerveza, Isabel, en el establecimiento de Jorge, y entre los vapores o no del líquido espirituoso surge la idea de plasmar en una obra un suceso que en el verano del 2005 conmovió a la ciudad de Denia. Denia es una ciudad muy hermosa, mediterránea, luminosa, viva. Si no la conocen, se lo recomiendo. Y además les recomiendo que prueben la gamba roja de Denia, que es otro de los atractivos de Denia, inigualable, ¿no? Pero también tiene Denia, capital de la Marina Alta, un lado oscuro, como tienen todas las ciudades de hoy, ¿no? Y es justamente en ese lado oscuro de Denia, de la Denia luminosa, donde se produce un suceso que conmovió a la población. En aquel verano se descubre un asesinato seguido del descuartizamiento de la víctima, que fue repartida en trozos por todo el término municipal y cercanos de Denia. Y justamente ese es el hecho que ellos decidieron que iba a dar cuerpo al libro que hoy se presenta. La narrativa es esta que les digo, pero la que ellos emplean no es esta que les he dicho. Su narrativa no es lineal. El libro salta en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Juega con las perspectivas de los personajes que intervienen. Unas veces es la policía, otras veces son los vecinos, otras veces son personajes circunstanciales, y fundamentalmente es el autor del asesinato, el asesino, el que se manifiesta a través de las palabras que Isabel pone en su boca y a través de los dibujos que Jorge, con los que Jorge enmarca la acción. Entonces, esto de jugar con las perspectivas y con los tiempos, es decir, despreciar la narración lineal que se sitúa al principio y acaba al final del hecho, es una técnica que resultaba, hoy ya no, pero resultaba sorprendente en el mundo de la literatura, donde todo se narraba según acontecía. Yo me voy a fijar en autores cercanos que la emplean, como por ejemplo Paula Hawkins. Paula Hawkins, autora de La chica del tren, de Entre aguas, no me acuerdo el nombre, A fuego lento, pues juega con ese tipo de combinaciones en el tiempo y con las ópticas de los distintos intervinientes en el tema central de la obra, ¿no? Con las perspectivas, juega con las perspectivas. Y además, como la información que suministra es siempre limitada y restringida al momento, a la óptica de quien habla, pues permite que el lector complete la información con sus propios prejuicios. Tú vas adivinando lo que ocurre y vas incorporando tu propia visión de las cosas. Y es exactamente lo que pasaba en aquel verano y aquel otoño en las calles de Denia. La gente que conocía el hecho no lo conocía por entero. Uno opinaba porque era el vecino, el otro porque era amigo, el otro porque era el policía o la mujer del policía, o lo hablaban en el mercado, y cada cual aportaba su propia visión de los hechos que habían ocurrido. También lo conectaría yo con la novela No Fiction de Truman Capote, con La sangre fría. Es un ejercicio periodístico de la narrativa. Hay un poco una revelación de lo que está ocurriendo poco a poco en la dosis que la gente lo fue conociendo, pero justamente no utiliza la ficción, sino el hecho cierto y el hecho comprobado. Y también la conecto como novela psicológica, novela gráfica negra de carácter psicológico,
con el gran Dostoyevsky, con Crimen y Castigo, y con aquel Raskolnikov que estaba dándole vueltas a lo que había hecho y lo consumía la sensación de culpa. Eso lo vamos a ver en las páginas y en los dibujos de este libro. Yo la calificaría, desde luego, de una novela gráfica negra. Y claro, ahí es donde Jorge hace la gran aportación. El dibujo en blanco y negro genera enormes sensaciones. Puede ser muy, muy claro y muy alegre a pesar de utilizar esos dos colores, pero puede ser también muy oscuro y muy contundente, ¿no? El dibujo de Jorge es un dibujo de línea fina. Se enmarca, por tanto, en esa escuela franco-belga, de la que el primer, autor es, sin duda, Hergé, pero hay muchísimos más, que utiliza el trazado fino y definido del dibujo, que no usa prácticamente registros entre el blanco y el negro, y que busca en el personaje la contemplación del dibujo casi perfecto. También tiene algo de otra escuela que también surge en aquella zona, que es la escuela de la línea oscura, la escuela de Marinel, de la que son representantes todos los que dibujaron en aquella revista francesa o belga que era Spirou. Pues algo hay también en tu dibujo de esa escuela segunda de negra, y mucho de la primera, de la escuela de línea clara. Y una referencia que no me voy a negar a mí mismo, y es que he encontrado enormes parecidos. El dibujo no es exactamente en esa línea, pero sí en la estructura y el contenido de la obra, con un gran cómic, que es Maus, la historia de un superviviente, de Art Spiegelman. Ese libro, que recibió el Pulitzer en 1992, el primer Pulitzer que se concede a una obra gráfica, es un libro autobiográfico, muy oscuro. Habla del Holocausto y de cómo se pudo sobrevivir al Holocausto. Y demostró la edición de ese libro y el éxito que tuvo, que se puede hacer cómic sobre temas serios, no solamente sobre banalidades que resultan ociosas, el superhéroe o el Pumbi, que es con el que yo empecé, un tebeo con un gato que era aventurero y tal, sino que se pueden tocar temas de muchísima trascendencia. Y además se puede hacer sin prescindir de las convenciones gráficas de un dibujante. Ese fue el gran descubrimiento o la gran aportación de Maus, del libro de Spiegelman. Bueno, y también veo algo en la técnica y en el dibujo de Jorge, de ese Batman noir, poco también el héroe americano, toda esa saga de dibujantes que hacen esa tremenda aportación al mundo del cómic. Bueno, pues todo eso se combina con la estructura narrativa, las intervenciones dialécticas de los personajes que aporta Isabel. Todo eso se combina para hacer una obra de un enorme impacto. Cuando la lean, si no la han leído, verán que les deja una huella enorme, una desazón. Ven al culpable cómo se remueve en su cama después de la noche de alcohol y cómo piensa que no va a ser posible que haya hecho lo que ha hecho, hasta que descubre o constata que sí que lo hizo, que mató a su mejor amigo. Y van a vivir con él, lo van a ver en su casa y la van a interiorizar, esa angustia vital que siente el culpable ante el hecho homicida.
si además lo hacen con una buena cerveza de factura de origen belga que se las puede suministrar Jorge, pues van a disfrutar de un rato enorme. Este libro ha conseguido lo que los libros pretenden, y es generar sensaciones y sentimientos en el lector. Un libro plano que no te afecte al interior no es un buen libro. Así es que tienen ustedes en sus manos un libro magnífico. Y dicho todo esto, no me voy a extender más, voy a ser mucho más breve de lo que suelo ser habitualmente, y les voy a dejar el micrófono a ellos, porque sin duda es a ellos a los que ustedes quieren escuchar, y no a mí. Gracias por su atención y disculpen mis inexactitudes. Bueno, termino con otra cosa. Decía Isabel, me definía en un post que hizo en Facebook o por ahí, como un hombre culto, fino y elegante, cosa que le agradezco muchísimo, porque no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, es que es prima mía. Entonces, yo creo que el cariño hace que me otorgue esos 3 adjetivos tan de agradecer. Miren ustedes, en lo de culto y elegante no lo sé, que me juzgue el mundo si lo soy, pero en lo de fino yo mismo digo que sí, que procuro serlo. Procuro, por ejemplo, como rasgo de fineza, a la española, no a la italiana, procuro no decir tacos ni expresiones malsonantes. Lo intento, pero a veces no puedo. Y hoy, por ejemplo, no puedo. Por eso termino diciendo que este es un libro cojonudo. Yo le quiero dar primero muchas gracias a Juan, porque cuando le dije que si nos quería presentar el libro, me dijo que sí enseguida. Luego ya se lo pensó mejor, pero ya me había dicho que sí. Ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Y también a todos los que habéis venido a la presentación de Destrozados. Destrozados, vamos a ver, antes de empezar a trabajar con Jorge, es verdad lo que dice Juan. O sea, nos conocíamos de ir a la cervecería y de tomar cervezas y ya está. Y realmente se le ocurrió a él la idea de escribir el libro, ¿no? Cuando uno escribe, tiene que saber primero qué es lo que quiere escribir. Entonces yo el qué lo tenía claro, porque se le había ocurrido a él, eso ya me lo dieron. Dije, oye, esto está chulo, está chulo. Pero entonces vino el problema del cómo escribirlo, porque una historia, yo no sé si sois un poco aficionados a escribir o os gusta, pero una historia se puede contar de muchas maneras diferentes. Y entonces hay que tomar una serie de decisiones. ¿Y qué hacíamos con esto? A mí la idea de hacerlo lineal y de hacer una historia completa no me gustaba, porque eso parecía que estuviéramos haciendo una crónica periodística, y no se trataba de hacer una crónica periodística. Para eso ya estaba la noticia, la habían sacado todos los medios de comunicación, y entonces le propuse a Jorge desdoblar la realidad en 2 planos. Por un lado, el plano del asesino, con un discurso interior fuerte, intentar meternos en su cabeza y ver qué es lo que estaba pasando, y por otro lado, un plano cronológico completamente diferente, que sería el de la investigación policial. A Jorge le gustó la idea, y a partir de ahí empezamos a escribir. Nos suelen preguntar mucho, ¿pero tú le diste el guión? ¿Él te hacía los dibujos? No. Yo no le di un guión cerrado en ningún momento. Empezamos a trabajar con 4 o 5 páginas. Sí, al principio sí. Y eso es una de las cosas que me daba miedo, que me encasillaras demasiado. Pero ahí yo decidí que si Jorge era el dibujante, y es un dibujante asombroso, había que dejarle a Jorge que hiciera lo que mejor sabe hacer, que es dibujar. Entonces apenas le daba indicaciones, le decía, aquí tiene que pasar esto, esto y lo otro, apáñatelas. O sea, no te voy a poner viñeta 1, sale el señor por la derecha. No, me parecía absurdo. Y yo le daba las indicaciones de lo que iba a ir pasando, él dibujaba su completo rollo. Si coincidía con los diálogos que yo lo había puesto, bien, y si no coincidía, pues ya cambiábamos los diálogos. Íbamos trabajando, o sea, el libro no hubo un guión y luego un dibujo. No, fue todo el rato se iba cosiendo, el guión y el dibujo, el guión y el dibujo. Sí, así íbamos trabajando, sí. Y a veces cambiábamos todo. Porque a veces yo en mi cabeza me estiraba un poco más de lo que ella había escrito, y entonces cuando se lo iba mandando ella
pues sí tenía que ir adaptando, y entonces la historia iba viviendo según íbamos trabajando. De hecho, hay un personaje en concreto que era un personaje muy circunstancial, que yo lo preveía sacar una única vez al principio del libro y de pronto lo veo dibujado y me enamoro del personaje. Y digo, a esta personaje, o sea, a la señora a esta señora tengo que darle presencia, imagen, líneas, y le dimos un montón de juego dentro de lo que fue. Sí, porque verdaderamente esa señora está en todos los pueblos de España, la que podríamos casi llamar la vieja al visillo, la que siempre está ahí detrás en las escaleras o a la ventana viendo qué está pasando por el barrio y que lo sabe todo. Y la única dificultad fuerte fue la documentación. No la documentación de la historia en sí, porque la historia en sí estaba contada, sino esto es una ficción, está basada en una historia real, pero no deja de ser una ficción. Pero para que tuviera una textura de realidad, decidimos documentarnos muchísimo. Desde cómo es un proceso judicial cuando cogen a un detenido, cómo es, o sea, todo. Hay pequeños detalles que no se notan dentro de lo que es la historia, pero hay una documentación. ¿Cómo es un calabozo? ¿Cómo es un calabozo? Pedimos a la Policía Nacional que nos dejara entrar a ver un calabozo y nos dejó. No, pensábamos que nos dirían que no, sí, pero nos dejaron entrar a ver un calabozo. Sí. Entonces hay que luego el calabozo que ha dibujado Jorge es súper glamuroso comparado con lo que es un calabozo real, luego, sí. Os lo prometo. Era horrible, sí. Porque aquello era horrible. Era horrible, sí. Pero teníamos más la imagen del calabozo a la americana, que es el que solemos ver en las películas, que son las cárceles que todos conocemos, pero en España no es así. No es para nada, es así, y no es glamour para nada. Sobre todo el olor. El olor era horrible. Pero sí, ha sido interesante poder meternos ahí, y sí que nos lo tomamos más en serio, creo, cuando después del calabozo es como si la historia hubiera tomado forma real, y entonces era más fuerte, mucho más fuerte. Y después el hecho también ha habido no una confrontación, pero una manera de ver la historia de dos maneras, que yo tenía ganas de salvar al criminal, porque me encariñé de él, por eso intenté que sea una persona normal, diría, porque era una persona normal al final, pero la historia real es que es un asesino y ha matado a su mejor amigo, entonces no lo podíamos salvar. Y lo ha cortado. Y lo ha cortado en trocitos, sí, pero es que tenía que esconderlo. ¿Qué hubieras hecho tú? Cortarlo, ¿no? Pues yo a lo mejor sí, o sea, que no te enfades conmigo nunca. Esto fue una discusión muy fuerte que tuvimos, porque es verdad que a medida que vamos trabajando el personaje, cuando tú trabajas un personaje desde dentro, cuando tú conoces a una persona, aunque sea un criminal, os lo digo, cuando vas, y en este caso íbamos trabajando el personaje desde dentro, viendo todo lo que tenía alrededor, es verdad que sentíamos mucha compasión y mucha piedad por él, a pesar de que era un asesino. Había matado a un tío y lo había descuartizado. Y Jorge estuvo como 4 meses presionándome para que le hiciera un Deus Ex Machina, me sacara algo de la manga y lo salvara. Y dije, no puede ser, no puede ser. Esto es la historia real. Otra cosa es que la hayamos ficcionalizado. Sí. Luego también teníamos una cosa, que es una historia real. Estas personas son reales, ¿vale? Entonces, me di cuenta que dentro de un libro, dentro de un artículo, dentro de tal, tú para identificar a las personas tienes que poner nombres. Tienes que decir, Pepito ha hecho esto. Pero aquí no hacía falta poner nombres, porque tú ya los veías. Los personajes, ellos eran su propia cara. Con lo cual, intenté en todo el libro no nombrar absolutamente a nadie. Solamente hay una ocasión en donde aparece un nombre, pero porque el lenguaje me impedía quitarlo. Y eso fue un esfuerzo, en no nombrar absolutamente a nadie fue un esfuerzo más grande de lo que parece, porque luego a la hora de leer, prácticamente nadie, si no lo digo, prácticamente nadie se da cuenta que no han aparecido nombres en el libro. Nunca nos lo han dicho, ¿eh? Nunca nos lo han dicho. Ni la policía ni nada, nadie tiene nombre. Nadie tiene nombre. Y ya está, yo por mi parte ya está. ¿Tú sí quieres decir más? No, ya está también. Solo que al escuchar a Juan me dio ganas de volver a leer el libro, porque la presentación ha sido tan fantástica que decía, hostia, ¿lo hemos hecho nosotros esto? No, ha sido muy bonita. Muchísimas gracias.
Yo no sé Pues, si tenéis... nada más, si hay alguna pregunta. Yo sí quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuáles han sido, digamos, los cómics o las animaciones o las que han tenido que vivir a la hora de realizar este libro? Porque, por ejemplo, a mí hay momentos que lo que me ha llegado a la cabeza ha sido, por ejemplo, de los profetas del amor. Es que aparece la idea de los los asesinos y tal, ahí en escena hay viñetas que me han llevado mucho a eso. Claro, Alan Moore es uno de mis ídolos, evidentemente, y me los he leído todos mucho. Y entonces, son influencias más que recurrir. También el Walking Dead es una serie que me gusta mucho, entonces es este tipo de estilo de historias que he intentado reflejar un poco, pero después, al final, naturalmente vas hacia lo que te ha gustado siempre desde que eres niño. Y lo que decía Juan es la línea clara franco-belga, evidentemente la llevo, la he estudiado en Bélgica, entonces es algo que sale evidentemente. De alguien como Tardy también me gusta muchísimo, aunque el dibujo él no sea exactamente igual, pero por los colores y todo sí que va por ahí. Bueno, se me había olvidado comentar que este libro también tiene reminiscencias hitchcockianas, de Alfred Hitchcock. Sabéis que el director británico salía siempre en sus películas de extra en algún lado, al comienzo, un señor mirando un escaparate. Y en este libro pueden ver que también Hitchcock sale en la obra en la persona de Isabel y de Jorge en una de las viñetas. De manera que también siguen la línea del gran director británico. Sí, teníamos ganas de aparecer también y se nos ve ahí mientras estamos investigando sobre la historia. Es una historia dentro de la historia. Fue bonito hacerlo. Son más guapos al natural, ¿eh? Bueno, he intentado hacernos lo más guapos posible. Eso fue, os digo, fue la viñeta que más sufrió haciéndola, la que más le costó pasarme diciendo, no sé si le va a gustar, no sé si le va a gustar cómo se ve. Dije, la que más le costó. A ver si me critica y me dice, no, me has hecho muy fea. Pero al final ha quedado bien. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Gracias por haber venido y espero que os guste la lectura del libro. Ahora mismo pasaremos a la caseta número 2 de Cartem Editorial y ahí estaremos una horita firmando libros. O sea que os esperamos a todos. ¿Sí? ¿Hay más que? ¿Libros? Sí. Estamos en él. Estamos en un segundo. Estamos preparando un segundo libro que también se desarrolla en la Marina Alta, en Denia. Y también va de sucesos reales que ocurrieron en el pasado reciente, diría, de la Marina Alta. Así que ahí vamos. Y algún personaje que otro volverá. Impacientes. Pues ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias.